Ahí estamos, ya tenemos 61 personas en la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Tal, buenas tardes. Bien, bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Deja tu Impacto 2.0, Planea, Lidera y Desarrolla. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros para seguir formándonos juntos en la gestión de proyectos, ¿sí? Este programa es organizado por los 3 capítulos de PMI en Argentina, Buenos Aires, Nuevo Cuyo y Córdoba, con el apoyo de universidades anfitrionas de todo el país. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes incorpore herramientas y habilidades que les permita planificar, ejecutar y controlar proyectos de forma eficiente. Hoy nos acompaña Gustavo Flauret. Gustavo es doctor en Administración de Empresas de Aden University Campus en Panamá, Master of Business Administration de la Universidad Francisco de Vitoria, especialista en sistemas de información de la UBA, ingeniero agrónomo de la UBA, PMP certificado desde el 2011, Green Project Management certificado en 2021, instructor certificado del PMI, cuenta con una experiencia de más de 30 años en actividades de gestión operativa y de proyectos en empresas nacionales y multinacionales. Como consultor se ha desempeñado en startups, fintechs, organismos municipales y provinciales y organizaciones sin fines de lucro. Es director de proyectos y voluntario del PMI. Además es profesor de Aden Business School de gestión de proyectos predictivos y Strategic Lean Implementation, y es autor del libro Gestión Cultural de Proyectos en la Argentina y colaborador del libro Gerente Profesional de Proyectos, cómo gerenciar con éxito su proyecto de certificación PMP y CAPM. ¿Sí? Gustavo nos va a estar compartiendo el tema de fase de iniciación en la gestión de proyectos. Unas indicaciones iniciales, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas, que lo van a ver en el margen derecho de la plataforma. Las preguntas las vamos a responder al final de la exposición. Esta sesión está siendo grabada y van a poder acceder a la grabación durante 30 días. Así que bien, hecha la presentación, Gustavo, te dejamos todo el espacio para vos para que comiences tu presentación. Ok, bueno, Lucas, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. La idea mía es darle por supuesto, extenderme en el tema, pero tener un tiempo para contestar sus preguntas. Y les voy a comentar desde ya que esta presentación no va a estar orientada solamente a empresas, sino también a organizaciones sin fines de lucro y a organizaciones gubernamentales, ya sean municipales, provinciales o nacionales. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad hay mucha gente de distinto background, por lo que me han comentado, así que quiero darles una visión general de lo que, digamos, de lo que es el inicio de proyectos en esos 3 tipos de organizaciones. Dado que no es tan interactivo esto, vamos a estar trabajando con un chat digamos, no es a lo que estoy acostumbrado. Yo soy profesor, entonces me gusta mucho la interacción con los alumnos. Espero que tengamos el tiempo suficiente para contestar todas las dudas y las preguntas que tengan. Así que, sin más, vamos a compartir la presentación. Si me esperan un segundito. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien. Por favor, alguien que me confirme si está viendo la presentación. Sí. Ahí se está viendo, pulgares arriba, Gustavo. Excelente. Bueno, como yo no voy a poder ver esto, no voy a poder ver la pantalla de acá del AirMeet, te pido vos, Lucas, si hay alguna cosa que ocurre, Yo que me avises. te voy avisando, sí, Gustavo. Eso es, Bien. ok. Ok, perfecto, listo. Bueno, vamos a comenzar cuando me ofrecieron, me preguntaron si quería trabajar, dije, bueno, ¿cómo encaro esto? ¿Sí? Entonces, básicamente, yo voy a ir un poquito antes de lo que es el proyecto en sí. Vamos a ver de dónde salen los proyectos, porque hablamos mucho de los proyectos,
pero el propio PMI reconoce a través de sus investigaciones que existe una brecha entre lo que es el planeamiento estratégico y la estrategia y los proyectos. Entonces yo voy a entrar un poco en ese tema, voy a hablar un poco, no demasiado, pero un poco de lo que es el planeamiento estratégico y cómo este planeamiento estratégico genera los proyectos. Después vamos a ver lo que es el caso de negocios, que es la forma, tal vez, una de las más comunes de iniciar un proyecto. Vamos a hablar de los procesos de inicio de un proyecto y vamos a entrar a dos temas que son muy importantes en el grupo de procesos de iniciación, que son la elaboración del acta de constitución del proyecto y análisis de los interesados. Esto es lo que nos va a tomar 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos, y quedaremos con algunos minutos para conversar o para contestar las preguntas. En general, todas las organizaciones, ya sean privadas o públicas o sin fines de lucro, tienen o pasan por algún tipo de ciclo estratégico de planificación, ¿sí? Entonces, este ciclo estratégico de planificación nace de lo que se considera la misión, la visión y los valores de la organización, ¿sí? Recuerden que la misión es ¿por qué estoy acá? ¿Por qué vine a este? ¿Se acuerdan esas preguntas que alguna vez en la vida todos nos hacemos? Decir, ¿por qué vine acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Etcétera. Bueno, esas locuras que se nos ocurren en algún momento de la vida, bueno, eso se contesta con la misión. Es decir, ¿por qué estoy acá? ¿Sí? ¿Por qué la organización está acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La visión es contestar esa famosa pregunta que nos hacen los chicos o que les hacemos a los chicos, es ¿qué querés ser cuando seas grande? Y los valores responde a la pregunta ¿en qué creo? ¿Sí? ¿En qué creo? ¿Qué cosas son inherentes a mí? Tomando en cuenta esa misión, la visión y los valores, lo que yo genero son objetivos, ¿sí? Objetivos estratégicos. Y acá vamos a entrar en algo que, aunque parezca mentira, hay mucha gente con muchísimos años de experiencia en empresas que confunden, que son los objetivos estratégicos y la estrategia. La estrategia, bueno, vamos a verlo un poco más adelante, así que por ahí me freno acá, pero voy a hablar de los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Y ese lo que yo quiero lograr tiene que pasar por un análisis interno y externo, un análisis interno de la organización acerca de sus características, de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus de la gente que está adentro, de los sistemas de información que existen, etcétera, etcétera. Y tiene que haber también un análisis externo, ¿sí? Un análisis de cómo está la situación. La situación, cuando hablamos no solamente de cómo está la situación, sino de qué cosas nos pueden afectar de esa situación a nosotros como organización. Y ustedes fíjense que esto que estoy diciendo es lo suficientemente amplio para ser o tomarse en cuenta en una organización que es privada, en una organización sin fines de lucro y en una organización gubernamental, ya sea de cualquier nivel, municipal, provincial y, eh, y nacional. ¿Sí? Una vez que yo tengo ese análisis interno y externo, entiendo la situación a la que me enfrento y entiendo los recursos con los que cuento, tengo que definir la estrategia. Y la estrategia no es más que, y acá por ahí me voy a llevar a todos aquellos que estén estudiando planificación estratégica o, o estén estudiando un MBA o alguna cosa así, van a decir, pero no, pero la planificación estratégica, porque Peter Drucker dice aquello, porque tal otro dice tal otra. A ver, hay un montón de definiciones de estrategia, ¿sí? Y vamos a ver después cómo definimos esa estrategia. Una vez que tengo la estrategia de lo que quiero lograr, voy a pasar a la implementación.
Y acá está la novedad. La implementación tiene que ver con proyectos, ¿sí? La implementación tiene que ver con el cambio, como lo dice o como lo muestra el gráfico que está aquí, decir, yo estoy en una situación y a través de esta estrategia y de esta implementación genero el cambio en la organización, en cambio en los productos, en cambio en lo que sea, pero genero un cambio. Por eso es muy importante en los proyectos tener en cuenta que yo tengo que gestionar no solamente el proyecto, sino el cambio que va a traer este proyecto, ¿sí? Esta implementación se realiza a través de proyectos. Cada estrategia tiene que generar proyectos, ¿ok? Bueno, una vez que tengo esta implementación, que genero los proyectos, hago un control sobre toda la situación, veo qué es lo que ocurre con los proyectos, si se han generado los cambios que esperaba, si no ha habido esos cambios, bueno, qué fue lo que pasó, y retomo todo el ciclo con objetivos que se alimenta la misión, visión y valores y del control que he hecho de los anteriores objetivos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esta es la forma en que yo voy a trabajar para definir qué proyectos voy a hacer dentro de la organización. Y sobre todo, que esto es muy importante, todos los proyectos traen cambio en la organización. Pueden ser cambios pequeños, pueden ser cambios muy grandes. Es preferible hacer los cambios lo más pequeños posible para que ¿cómo se llama? La resistencia al cambio sea la menor posible, ¿sí? Pero ya sea pequeño o grande, todos los proyectos van a traer un cambio. A los fines de este taller, la estrategia es el camino seguido para lograr los objetivos planteados, ¿sí? Eso es lo que es la estrategia. Ahora, ustedes pueden encontrar enorme cantidad de distintas definiciones acerca de estrategia. Bien, elijan la que quieran, pero los efectos de este taller, la estrategia es el camino que vamos a seguir para lograr los objetivos planteados. Es decir, que si yo tengo que viajar de Buenos Aires a Mar del Plata, puedo tener distintas estrategias. Puedo irme en auto, ¿sí? Ok, fenómeno. Esa es una forma de llegar allá. Puedo irme en colectivo, en ómnibus, ¿sí? Otra forma, otra estrategia. Puedo irme en avión, otra estrategia. Mi objetivo es llegar a Mar del Plata. ¿Está claro? Un ejemplo de esta planificación o de ciclo de planificación estratégica es esto que estoy poniendo acá. Entonces, nuestra visión es ser la empresa referente en la investigación y fabricación de rodamientos para el mercado de maquinaria agrícola, ¿sí? Nosotros tenemos esta visión, somos una empresa que fabrica rodamientos, ¿sí? Dicho, nunca le digan esto a una empresa que fabrica rodamientos, pero todo el mundo conoce los rodamientos como rulemanes, pero acá son rodamientos, es lo que corresponde. El objetivo es aumentar nuestra participación de mercado en Latinoamérica al 70%. Ese es un objetivo. Fíjense que estoy declarando que quiero que nuestra participación, nuestra market share en Latinoamérica aumente al 70%. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque hay muchas veces que dicen que esto es una estrategia. Estrategia aumentar nuestra participación en mercado en Latinoamérica al 70%. No, no es una estrategia. Si ustedes no corrigen eso, van a tener un problema, porque después los proyectos tienen que estar alineados con las estrategias y no con estos objetivos. ¿Sí? Análisis, ¿tengo la capacidad y los recursos? Hay muchos que hacen lo mismo. ¿Qué competencia tengo? ¿Cuál es la situación del país? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Si yo quiero aumentar mi participación en Latinoamérica, bien, ok, Latinoamérica es muy grande, ¿sí? Latinoamérica tenemos la suerte que hablamos un solo idioma, excepto Brasil, donde se habla el portugués, ¿ok? Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Muchas veces no tomamos en cuenta ¿cómo se dice? Las características propias,
de cada uno de los países, y eso debería ser tomado en cuenta en el análisis. ¿Por qué? Porque puede generar proyectos que modifiquen lo que yo quiero hacer de acuerdo a las características del país al cual yo apunto. ¿Cuál es la estrategia para aumentar nuestra participación? Bien, vamos a ampliar nuestra presencia internacional ingresando al mercado de Brasil, ¿sí? Entonces, vamos a abrir o vamos a trabajar de alguna manera para ingresar al mercado de Brasil. Ahora, nosotros tenemos que planificar esto, ¿sí? Tenemos que planificarlo desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de recursos humanos, desde un punto de vista de calidad, de un punto de vista de riesgos, ¿sí? Y más cosas, por supuesto. Y controlamos cómo se ha aplicado esta planificación y esta estrategia a través de, por ejemplo, evolución de las exportaciones. Permiso, me voy a tomar algo que me va a hacer ayudar a la garganta. ¿Cómo evolucionan las exportaciones desde nuestro punto de vista? Si nosotros tenemos que ampliar nuestra presencia internacional, bueno, veamos cómo ha ampliado, cómo ha evolucionado las exportaciones hacia el mercado de Brasil. Tenemos el margen bruto para ver cómo estamos funcionando. Podemos medir la cantidad de alianzas con distribuidores. La podemos tomar en forma semestral. Acá lo puse en forma semestral, pero podría ser mensual, trimestral o como fuera, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que busco son elementos que permitan medir de alguna manera. Tiene que ser, y esto después vamos a verlo, pero tienen que ser elementos que puedan tener algún tipo de medición, algún tipo de cifra con la que yo pueda compararme para ver cómo ha evolucionado mi trabajo en lo que se refiere a lo que yo estoy haciendo para ingresar al mercado de Brasil. ¿Ok? Ahora fíjense, habíamos hablado de una estrategia, ampliar nuestra presencia internacional ingresando al mercado de Brasil. Habíamos hablado de una planificación financiera, producción, calidad, precios, riesgos. ¿Qué proyectos yo podría llegar a llevar a cabo para sustentar esta estrategia? Bueno, el primer proyecto sería, por ejemplo, mejorar la gestión de los costos de producción. Supongo que mis costos de producción están bien, pero pueden estar mejor, sobre todo que ahora estoy ingresando en un mercado que todavía no conozco. Entonces yo tengo que ingresar de la forma más eficiente posible, por lo tanto yo tengo que tratar de ver cómo están nuestros costos de producción y ver si están realmente o son realmente eficientes. Debido a que voy a ingresar en un mercado nuevo, tengo la expectativa de que voy a vender más productos. Por lo tanto, yo podría hacer un proyecto para incrementar la capacidad de producción de la planta. ¿Sí? Después, yo estoy acostumbrado a vender por ahí, acá en Argentina, pero resulta que ahora tengo que pensar en vender en el exterior, con lo cual tengo que modificar la forma en que hago la logística para poder tomar en cuenta las dificultades y los desafíos que tiene una exportación, un transporte al exterior. Y por último, en Brasil hablan portugués. En Brasil tienen otras formas de trabajar con las personas. Por lo tanto, yo podría pensar en un proyecto para mejorar la capacidad de los recursos humanos para enfrentar al desafío. Ahora, esto es nada más que un ejemplo. Si yo tuviera que ingresar al mercado de Brasil, habría muchos más proyectos que se podrían generar enfocados en esta estrategia. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos deditos arriba? ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta así pressing que quieran? ¿No? Está todo bien, parecen los deditos. Andan para Muchos pulgares, Gustavo. Sí. Exactamente. Gracias a todos por el feedback. Otra forma de ver ese ciclo estratégico
es mirar este lindo gráfico que no lo creé yo. Este gráfico está en el estándar de gestión de proyectos de la ISO, en la 21500, y me pareció muy pertinente porque trae muy rápidamente a toda la gente y explica cómo funciona dentro de lo que es la organización la relación que existe entre objetivo estratégico, estrategia, proyecto y operaciones. Recuerden que las operaciones son las cosas que hace la organización para obtener los beneficios, ¿sí? Es decir, es el día a día, es la rueda que gira todo el tiempo para que la organización obtenga beneficios. Y los proyectos que tienen un principio, que tienen un fin, lo que hacen es trabajar sobre el objetivo del proyecto y entregar los entregables del proyecto a operaciones para que los utilicen para generar más beneficios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo mismo que el anterior, tenemos objetivos estratégicos, tenemos una estrategia o estrategias que vamos a elegir, las vamos a implementar. Podemos generar un caso de negocio, de hecho, es común generar casos de negocios y es común utilizar métodos que está fuera del alcance de esto, pero es muy común utilizar métodos de selección y evaluación de proyectos en función de distintos mecanismos, ya sean financieros o estratégicos. Y una vez que yo tengo el caso de negocio y que voy a hacer el proyecto, entro dentro de lo que es la organización del proyecto, ¿sí? Antes estaba, en el caso de negocio, en el ambiente del proyecto, pero cuando el caso de negocio es aprobado, recién ahí entro dentro de la organización del proyecto. Y el proyecto va a tener una gestión del proyecto, ¿sí? Una gestión del producto y procesos de soporte. Y esto es importante que lo tengamos ya acá en cuenta y que lo pongamos sobre la mesa. Cuando hacemos un proyecto, vamos a tener cosas que tienen que ver con la gestión del proyecto en sí, pero cosas que van a tener que ver con la gestión del producto. Vamos a suponer que yo estoy creando un celular, estoy desarrollando un celular, ¿sí? Yo voy a gestionar todo lo que tenga que ver con las personas, con los mecanismos, con todo lo que apoye al desarrollo del celular, pero también voy a tener que gestionar el desarrollo del celular. Es decir, voy a tener que hacer las dos cosas. Por lo tanto, es tan importante para un director de proyecto la gestión del proyecto como la gestión del producto. Por supuesto, después hay procesos de soporte, son procesos financieros, de recursos humanos, de calidad, etcétera, que todos confluyen a lograr los entregables del proyecto. Pero en esta gestión del producto, yo puedo trabajar con los especialistas que lo van a diseñar. Es bastante probable, yo casi les diría seguro, que ustedes como directores de proyecto no se involucren en temas técnicos. Los temas técnicos los tienen que resolver los técnicos, ¿sí? Nosotros debemos conservar nuestro foco en la gestión del proyecto, siempre teniendo en cuenta lo que necesitan los técnicos para lograr el producto, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces hay directores de proyectos que provienen del palo técnico, ¿sí? Que provienen de las áreas técnicas. Y cuando empiezan a gestionar un proyecto, como es la primera vez que lo hacen, cuando viene algún tema de producto, algún tema técnico, tratan de solucionarlo ellos mismos. Y eso es un grave error. Porque si se dedican a eso, quien sufre es el proyecto. Entonces, para que les quede esto, nosotros como directores de proyecto vamos a gestionar el proyecto. Vamos a dar soporte a los técnicos para lograr el producto necesario y vamos a recibir soporte con procesos de soporte para temas financieros, recursos humanos, calidad y otras cuestiones. ¿Ok? Una vez que yo tengo completado este proyecto, acá entra el tema de entregables, ¿sí? El proyecto genera algo y ese algo va a ir a operaciones.
operaciones toma los entregables del proyecto y los utiliza para generar beneficios. Vamos a ver esto que es así de alto nivel. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero ampliar la capacidad de producción de mi planta, entonces voy a poner una línea de producción. ¿Ok? Voy a poner línea de producción. ¿Mi entregable cuál es? Es la línea de producción, pero ¿es la línea de producción solamente o todo lo que está alrededor de ello? Porque esto también es importante, entender cuál es el entregable del proyecto. Después vamos a ver cómo logramos eso, pero, o lo van a ver en las siguientes sesiones. Pero fíjense que es interesante, porque yo estoy colocando un entregable en operaciones y estoy colocando no solamente la línea de producción, sino que estoy colocando la capacitación, el entrenamiento de la gente que la va a operar. Estoy entregando documentación, estoy entrenando soporte por un tiempo determinado, ¿sí? Y todo eso, que no solamente la línea de producción, sino que la capacitación, el soporte y muchas otras cosas más, lo toma operaciones, hace funcionar esa línea de producción, produce más producto, por lo tanto se vende o tenemos más para la venta y tenemos más beneficio. Yo les había comentado que la estrategia genera proyectos. Ahora, ¿cómo se agrupan estos proyectos dentro de la organización? Los proyectos pueden agruparse como programas, ¿sí? Acá tenemos, perdón, ¿se ve mi cursor? Hágame, si yo muevo el cursor, se ve, ¿no? En la pantalla, ¿sí? Bien, gracias. Sí, Gustavo. Uh-huh. Entonces, yo acá tengo proyectos, ¿sí? Que cuando esos proyectos tienen, digamos, un objetivo en común, forman parte de un programa. Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, un programa? Y, por ejemplo, tomemos el viaje de la Apolo a la Luna, ¿sí? Bueno, ese es un programa. De hecho, lo llamaban programa espacial, pero en realidad el programa espacial lo llamaban programa, pero un portafolio espacial. Después ya vamos a ver por qué es así. Pero vamos a suponer que queremos llegar a la Luna. Bueno, fenómeno. Entonces, tenemos un proyecto que tenemos que desarrollar el traje que van a utilizar los astronautas para poder viajar hasta la Luna y para poder bajar y caminar sobre la Luna. Bárbaro, 10 puntos. Ok. El traje, 10 puntos. Bueno, ahora tenemos que desarrollar todas las técnicas necesarias para poner la cápsula en órbita de la Tierra, darle una orden, después mandarla para allá, dar la vuelta a la Luna, aterrizar, mientras una parte de la cápsula, mientras la otra queda arriba, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro. Después, tenemos que desarrollar comida de determinada característica de tal forma que los astronautas durante todo el viaje puedan alimentarse. Tenemos que desarrollar un sistema de, ¿cómo se llama? De purificación de la atmósfera del módulo o de la nave espacial para que absorba el dióxido de carbono y digamos, tenga el suficiente oxígeno para que puedan respirar. Fíjense que todos ellos confluyen, todos esos entregables, confluyen en un objetivo, que es caminar en la Luna, poner un nombre en la Luna. Entonces, eso es un programa. Ahora, supongamos que estamos en la NASA, tenemos ese programa, poner el nombre en la Luna. Hay otro programa que dice, yo voy a mandar una nave espacial que va a recorrer todo el sistema solar y va a tomar fotos de los distintos planetas, ¿sí? Ese es otro programa. Y después hay proyectos por separado, ¿sí? La confluencia, el conjunto de programas, de proyectos y programas genera lo que se llama el portafolio. Y ese portafolio
tiene que responder a la estrategia o a las estrategias de la organización, ¿sí? Entonces, y acá un primer comentario así de la experiencia. Si ustedes ven que que el proyecto en el que están no tiene apoyo, no les prestan atención, los usuarios están en otra cosa, o los clientes están en otra cosa, ese proyecto o bien no responde a la estrategia, o bien la estrategia que lo generó ha cambiado. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que ese proyecto tiene problemas serios. Como detalle, pregunta de examen que siempre hago es, ¿qué haría como director de proyecto? La respuesta es, como director de proyecto, yo tengo que identificar el proyecto que está en problemas e ir a hablar con el patrocinador, ¿sí? Y el patrocinador a mí lo que me va a dar es la idea de que si ese proyecto sigue o no sigue. Bien, continuemos. Esta es una visión general de lo que sería el proceso de gestión de proyectos. Tenemos un inicio, ¿sí?, que está generado a partir del documento de negocio y acuerdo, después bueno, vamos a ver un poco más de eso. Tenemos una planificación que se transforma después, una vez que la tengo planificada, en ejecución, pero puede volver a replanificarse a través de los cambios que pueden existir en el proyecto. Tenemos algo que está monitoreando y controlando el proyecto constantemente. Y cuando logramos cerrar el proyecto, cuando tenemos todos los entregables, ahí termina el proyecto, ¿sí? Y tenemos, por un lado, los entregables del proyecto y otra cosa que es muy importante, que en general, las organizaciones no le prestan mucha atención, pero que es muy importante, es guardar los registros del proyecto, ¿m? Para lo que se llama los activos de los procesos. No vamos a entrar demasiado en eso, pero guardar los registros, sobre todo algo que les recomiendo que hagan, incluso cuando hacen sus propios proyectos personales. Es decir, me voy de vacaciones, cuando vuelvo, hagan lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué cosas voy a hacer de vuelta en el próximo proyecto y qué cosas no voy a hacer de vuelta en el próximo proyecto? ¿Mm? Entonces, esta es la visión general de lo que es la gestión del proyecto. Ahora, nosotros en esta reunión nos vamos a enfocar pura y simplemente en lo que está marcado acá con un rectángulo azulado, ¿sí? Los documentos de negocio, acuerdos y el inicio, ¿sí? Cómo se inicia el proyecto. Perdón, un segundito. Vengo saliendo de un resfrío, así que les pido disculpas por... Bueno, ¿cómo iniciamos un proyecto? Un proyecto se puede iniciar de varias formas. La primera es una descripción técnica inicial del proyecto. Y esto en general lo hacen las organizaciones que después van a salir a pedir que otro los ayude a hacer el proyecto. Típico caso, la descripción técnica, una licitación, ¿sí? Entonces yo soy un organismo, vamos a suponer que soy una municipalidad, que estoy en un pueblo y que considero que ese pueblo estaría o ayudaría, perdón, al pueblo a crecer, a sentirse mejor, si construye una pileta municipal a la cual puedan ir todas las personas de ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente preparo una licitación donde digo que la pileta deberá contener, bla, 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 es decir, describo técnicamente la pileta, publico esa licitación, va a haber empresas que van a cotizar ese proyecto y en algún momento, en base a determinadas características técnicas, yo voy a aceptar como municipalidad que alguien haga ese proyecto, ¿sí? Otra cosa es
por darles un caso en el cual estuve involucrado, teníamos que hacer una mudanza de las oficinas de una planta a un edificio específico y necesitábamos alguien que realizara toda la infraestructura tecnológica, ¿sí? Entonces nos pasamos un buen tiempo, eso es importante, preparen muy bien esta descripción técnica del proyecto, nos pasamos un muy buen tiempo trabajando con esa definición técnica. ¿Para qué? Para que yo, para que la organización que va a competir con otras tenga la mayor cantidad posible de datos para generar un correcto presupuesto y una correcta especificación técnica. Eso desde el punto de vista de quien participa, pero para nosotros, los que estamos adentro, ¿sí?, que generamos esta descripción técnica es fundamental para que yo pueda comparar. Es decir, para que a mí me llegan 3, 4, 5, 6 presupuestos, que son generalmente mucho papel, mucho, etcétera, etcétera, pero tiene elementos de juicio que tienen que responder a esta descripción técnica con los cuales yo puedo hacer una comparación, ¿sí? Y generalmente lo que ocurre es que yo digo, bueno, fenómeno, el cableado tiene que ser Furukawa, o la fibra óptica tiene que ser Furukawa, y hay alguien que viene y me dice, no, yo te voy a dar fibra óptica de otra marca. No, está descartada. ¿Pero por qué? Si esta marca es muy buena, es más barata que la Furukawa, porque la Furukawa tiene que ver con los estándares de la organización. Y la organización dice que toda la fibra óptica instalada en toda la planta o en todos los edificios debe ser Furukawa. Bien, fenómeno. Eso va a estar en la descripción técnica inicial del proyecto. Es decir, que ya de movida nos permite a nosotros descartar todo lo que sea, todo lo que no corresponda a nuestra descripción técnica, y elegir correctamente. Eso es fundamental. Esta descripción técnica nos permite a nosotros elegir lo que necesitamos y no tener que comparar cosas que en realidad después no vamos a necesitar. Después está el caso de negocios, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Y después están los acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? Es una palabra linda para hablar de lo que legalmente se denomina contrato, ¿sí? Los contratos generan proyectos, ¿sí? Yo, por ejemplo, y están muy, muy asociados a lo que es la primera parte, descripción técnica inicial del proyecto. Porque, fíjense, esto es interesante. ¿Cuándo inicia el proyecto para nosotros? ¿Sí? Vamos a suponer que yo voy a comprar esa instalación de infraestructura. El proyecto inicia en el momento que defino que voy a realizar ese trabajo. Dentro del proyecto yo voy a tener que realizar la descripción técnica, por lo tanto es una actividad del proyecto para mí. Pero fíjense que esa parte, para los que van a participar, no es parte de ningún proyecto. Ellos ni siquiera saben que yo estoy trabajando en esto. Cuando yo les envío a ellos esa descripción técnica, ¿sí? Cuando yo le envío a los proveedores esto, el proveedor puede decidir si inicia ahí el proyecto o si no lo inicia. Si lo inicia, tiene el riesgo de que el proyecto, de que no lo elijan a él, por lo tanto el proyecto no es exitoso. O puede decir, bueno, mi proyecto es contestar la descripción técnica y se acabó la historia, en cuyo caso, cuando contesté, el proyecto fue exitoso. Ahora, vamos a suponer que yo elijo uno de esos proveedores, ¿sí? La cotización está buena, corresponde a todo lo que es la descripción técnica, etcétera, etcétera, y voy a firmar un contrato con él. En el momento que él firma el contrato, para él ya empieza el proyecto. Pero para nosotros ya empezó con
con anterioridad. Entonces, siempre que haya relaciones entre organizaciones, uno tiene que pensar en qué momento inicia el proyecto y por qué lo va a encarar, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestra razón, que nos vamos a mudar a un nuevo edificio, necesitamos toda la infraestructura tecnológica, y ellos van a tener otra razón, que es lograr entregar esa estructura tecnológica para obtener un beneficio. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien acá? Pulgares arriba, Gustavo, pareciera que sí. Parece que sí, pero acá alguien dijo, ¿puede responder de nuevo qué es portafolio? Sí, portafolio es el conjunto de programas y proyectos que lleva a cabo la organización y debe responder ese portafolio a todas las estrategias de la organización. ¿Quién lo puso esto? María Laura Carayón. María Laura, ponemos un pulgar si esto te sirvió. Hay una pregunta relacionada a eso, Gustavo, no sé si querés que Bueno, te la dale, muestre. hagámosla. Hagámosla, Mira, sí. la pongo ahí en el, no sé Sí, si la estás viendo. sí. Tengo una duda sobre la diferencia entre programas y portafolios. Entiendo que los programas agrupan proyectos con objetivos en común, en cambio los portafolios agrupan programas y proyectos que pueden ser distintos entre sí, eh, pero que están alineados a una misma estrategia general de la organización. ¿Es correcto este enfoque? Por El ejemplo, enfoque es correcto, pero sí, voy a bien, desarrollar un poquito esto. Volvemos bien, para atrás. Volvemos para atrás, por favor. sí, espera que la saco de acá, ahí está. Ahí está. Los proyectos son distintos entre sí. De hecho, los proyectos y los programas van a ser distintos entre sí. ¿Sí? Lo que uno debe enfocarse es en el objetivo. Entonces, si dos proyectos que son distintos entre sí tienen un mismo objetivo, ya esos son parte de un programa. ¿Ok? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hace un par de años atrás estuvimos trabajando junto con un equipo en el control de gestión del reactor nuclear Karen. ¿Sí? Para los que no son de Argentina, es un reactor nuclear que se estaba realizando y que nos habían llamado para ayudarlos con el control de la gestión del proyecto. Y ahí adentro había un montón de ellos lo llamaban el programa Karen, y en realidad, perdón, el proyecto Karen lo llamaban, y en realidad era un programa, porque había enorme cantidad de pequeños proyectos que confluían a que iba a armar el reactor, hacer que el reactor entrara en funcionamiento y lograra eso. Entonces, un proyecto tenía por ahí, qué sé yo, capacitación de la gente. Otro proyecto tenía que ver con determinar el diseño del reactor, del contenedor del reactor. ¿Sí? Otro proyecto tenía que ver con el diseño de los sistemas de generación de energía eléctrica. Otro tenía que ver con los sistemas de enfriamiento del agua que se transformó en vapor para mover las turbinas. ¿Sí? Todos ellos tenían objetivos, tenían entregables distintos, pero el objetivo era lograr construir el reactor y que el reactor funcionara. Entonces, es importante que nos enfoquemos en lo que son los objetivos. ¿Sí? Cuando yo tengo algo digamos, que requiere de varios proyectos para funcionar o para lograrse ese algo, digamos, es el programa. Todos los proyectos que confluyen en ese programa, digamos, componen ese programa en sí. ¿Ok? Para la persona que preguntó, ¿quedó claro esto? Pulgar arriba, si puede ser, por favor. Bien, Bien, excelente. Bueno. bárbaro. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Continuamos entonces.
habíamos hablado entonces, bueno, descripción técnica, caso de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a ir a lo que es el caso de negocio. El caso de negocio es lo más común. A ver, no digo que lo más común, pero es una de las alternativas, ¿sí? Y tal vez es una de las alternativas que más, que más van a llegar a encontrar cuando trabajen en una organización. Porque este caso de negocio no solamente puede generar el proyecto, sino puede generar alguna de las otras dos cosas. Sí, que el proyecto requiera un análisis técnico y que requiera contrato, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del caso de negocios. El caso de negocios es un documento, ¿sí?, que contiene una serie de cosas. Primero, a ver, vamos a o yo voy a comentar, yo voy a decir mi advertencia de siempre. Cuando hablamos de gestión de proyectos, tenemos enorme cantidad de organizaciones, enorme cantidad de proyectos, por lo tanto, lo que les voy a comentar es genérico. Es decir, algunos de ustedes van a decir, pero mi organización así no se hace. Y está bien, no se hace así, y por ahí el documento caso de negocio tiene 3, 4, 5 cosas que no están acá, y es un caso de negocio también. Lo que yo estoy poniendo acá son generalidades, ¿sí? Puede ocurrir que en tu caso, o que en el caso de esa organización, se requiera otras cosas porque el mercado o el negocio en el cual esa gente o esa organización está actuando requiere de esas otras cosas, ¿sí? Pero esto es lo general. Y es bastante, digamos, se utiliza bastante esto, ¿sí? Entonces, lo primero es las necesidades del negocio. ¿Por qué yo tengo que hacer este proyecto? Necesito algo. Guarda con la palabra necesito, ¿sí? Las necesidades hablan de deseos. Yo necesito aumentar las ventas. Deseo aumentar las ventas, ¿sí? Deseo aumentar las ventas, lo cual no quiere decir que yo tengo que hacer algo que me haga vender más, sino que por ahí lo que tengo que hacer es un proyecto que tenga que ver con otra cosa, como por ejemplo mejorar la calidad del soporte técnico de esa organización. Es decir, una cosa son las necesidades y otra cosa es lo que yo voy a hacer. Pero las necesidades marcan el camino, ¿sí? Bien, ¿cuál es la necesidad de negocio que está planteado dentro de ese caso de negocio? ¿Qué cosas quiero lograr y qué objetivos me voy a colocar? ¿Sí? Acuérdense que los objetivos tienen que ser SMART, ¿sí? Acuérdense de eso, porque muchas veces hablan de objetivos y después cuando uno dice, ¿qué objetivo es este? ¿Cómo lo mido? Y ahí entran los problemas, ahí aparecen los problemas. Entonces, acuérdense de SMART, específico, medible, alcanzable, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra, la R. Bueno, se me fue la palabra. Después búsquenla en internet. Relevante. Relevante, gracias, eso. No me podía acordar. Son los años, el Alzheimer que me ataca más seguido, cada vez más seguido. Y después T, que quiere decir time boxed o limitado con límites en el tiempo. Cuando yo tengo objetivos, todos los objetivos tienen que estar pasados por este filtro, ¿sí? Tienen que poder ser medibles, tienen que poder ser relevantes, tienen que poder ser alcanzables. ¿Alcanzables cómo? Con lo que tengo, o si necesito traer alguien más, lo traigo, ¿sí? Tienen que ser específicos y tienen que tener límites en el tiempo. Ahora, un tema importante. Cuando yo mido, tengo que tener algo contra lo que voy a medir.
¿Qué significa esto? Que yo, si estoy en una situación A, tengo que tener alguna medición, tengo que tener lo que se llama una línea base. Si yo no mido o no tengo en cuenta la línea base, no sé cuánto voy a mejorar o empeorar, ¿sí?, al final de todo el recorrido. Entonces, cuando ustedes busquen hacer algún proyecto que tiene que ver con una mejora, que tiene que ver con con un aumento, que tiene que ver con lo que sea y que involucre algún tipo de número, siempre piensen en lo que es la línea base. Por ejemplo, quiero aumentar las ventas. ¿Cuáles son o cuánto vendimos este año? ¿Ok? Esa es mi línea base. Voy a llegar al final. ¿Cuánto vendemos acá? Ok, bien, tengo esto. ¿Tengo con qué compararlo? Sí, con la línea base. Ok, aumentamos un 30%. Bien, 10 puntos. ¿Sí? Análisis de la situación actual y de la brecha. ¿Qué significa esto? Yo tengo una situación actual, ¿sí? Y tengo determinadas características, tengo determinado personal, tengo determinada infraestructura, tengo etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Es a este lugar. Bueno, ¿cuál es la brecha que tengo que atravesar? ¿Qué distancia, entre comillas, hay entre esta situación actual y la situación futura? Esta es la brecha que tengo que atravesar. ¿Qué posibles alternativas tengo? ¿Ok? ¿Qué cosas puedo hacer o qué caminos puedo seguir para llegar al mismo objetivo? ¿Qué estrategias puedo seguir dentro del proyecto para llegar al mismo objetivo? Después están los supuestos y los riesgos. Y acá, esto, acuérdenselo, les va a servir para su trabajo, el estudio. Los supuestos son cosas que yo creo que son verdad con la información que tengo. Si yo no puedo transformarlos en verdad, los tengo que transformar en riesgos. Entonces, por ejemplo, un supuesto típico, mañana va a llover o mañana va a llover, supongo que mañana no va a llover. ¿Yo puedo transformar eso en verdad? Tendríamos no tenemos ningún emoticón, ¿no? Para que me contesten, pero, a ver, no tengo ningún. En el chat, si alguien se anima. Si alguien se anima, ¿yo puedo transformar eso en verdad? Mañana va a llover. ¿Qué les parece? No. Bien. No. Bien. Perfecto. No. No puedo saber, porque no puedo mirar hacia el futuro, a menos que tenga una bola de cristal que realmente funcione. No puedo saberlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Al ser un supuesto, yo lo tengo que transformar en verdad o en riesgo. Existe un riesgo de que mañana llueva. ¿Sí? Ahora, fíjense que es interesante, todo esto lo van a ver en riesgo, pero como es mi materia en la Facultad de Ciencia Económica, a mí me gusta hablar del tema. Fíjense que esto es interesante. Cuando el servicio meteorológico habla de las lluvias, lo que dice es probabilidades de lluvia. No te dice mañana va a llover, no. Mañana va a haber entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvia. Va a haber 40-70% de probabilidad de lluvia. Existe la posibilidad de que haya tormentas fuertes. Nunca te van a decir va a haber. Nunca lo van a decir. ¿Sí? Siempre emiten alertas con la posibilidad, con la probabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, y esto es importante, cuando ustedes tengan un supuesto, que en los proyectos hay un montón de ellos, traten de transformar esos supuestos en riesgos lo más rápido posible. En este caso, acá, en el caso de negocios, uno puede decir, bueno, yo tengo estos supuestos,
en este momento no puedo transformarlo en verdad o en riesgo. Yo los tengo acá y existen, pero también veo estos riesgos, ¿sí? Bueno, coloco los supuestos y coloco los riesgos. ¿Por qué? Porque eso es información que va a necesitar quien va a tener que tomar la decisión de esto. Otra cosa ¿cómo se llama? Que tengo acá, que tengo que incluir dentro del caso del negocio es costos estimados, ¿sí? Y algunos de ustedes me dirán, pero a esta altura ni siquiera sé y qué sé yo. Hay métodos para estimar los costos, hay mecanismos, hay metodologías, de modo que los costos estimados, sí, ya sé, con un rango, una amplitud muy importante, se pueden llegar a tener, digamos, a calcular de alguna manera, ¿sí? Otra cosa son los beneficios. Los beneficios es lo que realmente la compañía va a ganar en esto. Guarda con estos beneficios, porque si yo estoy en una organización que es sin fines de lucro, estos beneficios pueden tomar otra forma. Puede tomar beneficios en cuanto a, ¿cómo se llama esto? A prestigio, ¿sí? O en el caso de una organización que es gubernamental, pueden llegar a tomar otro tipo de beneficios. Por ejemplo, ¿qué beneficio obtiene una municipalidad en hacer esa pileta? ¿Sí? Los beneficios por ahí no se van a medir en dinero. Sí, puede ser que yo le cobre la entrada, por lo tanto voy a tener ingresos en el municipio que antes no tenía. Perfecto, puede ser. Pero por ahí yo lo que hago con esa pileta, esa piscina, es traer gente o permitir el acceso a una piscina a gente que por ahí no lo podría hacer, ¿sí? Entonces, existe un incremento del bienestar de las personas. ¿Cómo lo mido eso en dinero? No lo puedo medir, ¿sí? Pero es algo que es un beneficio en sí. Después, métricas e indicadores. Acuérdense, tengamos métricas, tengamos indicadores. Métrica es lo que yo mido, e indicadores es relaciones entre métricas. Por ejemplo, el peso de una persona es una métrica. Yo me paro una balanza, me dice tantos kilos, ¿sí? Ahora, un indicador es el porcentaje de masa muscular, que tiene que ver con, que tiene una fórmula ahí que yo no la sé, pero que mide la relación del músculo con respecto a la grasa, los huesos, etcétera, etcétera. Y por último, quien arma este documento hace recomendaciones, sugerencias. Él no toma la decisión, presenta esto y lo defiende, pero quienes toman la decisión van a tomar en cuenta todo el contenido de este documento para poder tomar esa decisión. ¿Cómo estamos? Bien, seguimos con el pulgar arriba. Quiere decir que no se me están durmiendo, por lo menos no todos. Vamos a seguir adelante entonces. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para hacer un caso de negocio? Primero, realizar un análisis de necesidades que sea profundo. O sea, no se queden con yo necesito aumentar las ventas. No se queden con eso. Entren en eso, pero ¿qué significa aumentar la venta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Cuáles son los productos que están mal? ¿Cuáles son los productos que están bien? ¿Cómo estamos conformados nuestra fuerza de venta? ¿Estamos yendo a los mercados que tenemos? Hay que hacer un análisis de esa necesidad muy profundo. Lo segundo es ser lo más conciso posible. ¿Qué significa esto? Yo tengo que poder
transcribir todo este caso de negocios en la menor cantidad de texto posible. Yo siempre hago esta relación. Cuando usted lee un paper científico, el paper científico tiene la cantidad de información justa y necesaria para que quien lo lee lo entienda. Y prácticamente todas las veces no hay cosas superfluas. Ahora, por ahí uno puede leer algún tipo de documento que anda dando vuelto por ahí y hay un lenguaje que es florido, lleno de giros idiomáticos y de cosas, y que lo que se puede decir con 3 palabras lo dice en 15, etcétera, etcétera. Eso no tiene lugar en el caso de negocios. Quien cometa ese error, porque es un error, perdón, quien comete ese error, porque es un error, va a tener le van a rebotar ese documento de caso de negocios. Y a lo mejor la organización se está perdiendo una oportunidad interesante por no redactar correctamente el caso de negocios. Otra cosa es ser claro en la descripción del estado futuro, es decir, ser claro en lo que es mi visión de a dónde quiero llegar, qué cosas quiero lograr y cuáles van a ser los beneficios en la organización. Pero tengo que describirlo claramente. Después, ser claro en el valor y el beneficio. Esto es importante. Valor y beneficio son dos cosas distintas. Una definición de valor, que es la que más me gusta a mí, es lo que el cliente está dispuesto a pagar por algo. Ese es el valor. Y el beneficio es simplemente los ingresos menos los gastos. Ese es el beneficio para la organización. Entonces, valor es muy distinto de beneficio. El beneficio es lo que, el valor es lo que va a generar ese beneficio. Entonces uno tiene que ser claro en el valor y en el beneficio. Y por último, es importante mantener actualizado el caso de negocio. De hecho, los proyectos deben seguir algún tipo de actualización o de revisión de la situación que generó ese proyecto para ver si tiene sentido que sigan funcionando. ¿Sí? Yo, digamos, si bien es pasado esto, siempre traigo a colación el ejemplo de Apple y BlackBerry. Cuando Apple sacó el iPhone, ¿sí? Fue una revolución que yo diría que era callada. Porque todos, y sobre todo BlackBerry, dijeron es un juguete. Y como juguete no va a llegar a ningún lado. ¿Ok? Entonces, BlackBerry estaba desarrollando un nuevo prototipo de teléfono, llegó el de Apple, siguieron desarrollando ese prototipo y no lo mantuvieron actualizado o no siguieron el desarrollo del iPhone, y se emperraron en sacar ese prototipo. Como resultado de esto, BlackBerry, no sé si existe todavía, y el iPhone es el celular más vendido de todo el mundo. ¿Ok? Entonces es muy importante mantener el caso de negocio actualizado y mantener y actualizar los sustentos que le dan origen al proyecto. ¿Cómo vamos a gestionar? Perdón, hasta acá. ¿Estamos todos? ¿Me están siguiendo? Pulgar para arriba si me siguen, pulgar para abajo si esto es horrible. Bien, todavía tenemos pulgar para... Oye, Lucas, ¿viste? Mucho pulgar para arriba. Bien. Vamos entonces a cómo gestionamos un proyecto. El proyecto lo gestionamos mediante procesos. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de pasos que yo voy a seguir partiendo de determinadas entradas que me van a generar determinadas salidas
mediante el uso de herramientas y técnicas. Si por ejemplo, hablamos de el proceso de encender el auto, nosotros podemos pensar en entradas, combustible, batería, conocimiento ¿cómo se llama? Conocimiento del chofer que lo va a encender, salidas, el auto ya está encendido, y herramientas y técnicas, la llave. ¿Sí? Eso es básicamente un ejemplo de lo que sería el proceso: entradas, herramientas y técnicas y salidas. En la gestión de proyectos, y no creo que ninguno de los que estemos acá en este evento lo hagamos, en la gestión de proceso hay enorme cantidad de entrada, enorme cantidad de herramientas y técnicas, enorme cantidad de salidas. No es el objetivo darles todo eso, porque eso requeriría mucho más tiempo que está dedicado a esto. Pero la idea sí es irles marcando los procesos más importantes y qué es lo que se hace dentro de ellos. La idea es, tratar de generar el interés por la gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos es algo que lo vamos a hacer durante toda nuestra vida. Y no porque trabajemos o porque no trabajemos no vamos a gestionar proyectos. La búsqueda de un trabajo es un proyecto. Irse de vacaciones es un proyecto. Casarse es un proyecto. Comprar una casa o un auto es un proyecto. No sé, no se me ocurre más. No sé, elegir el colegio para nuestros hijos es un proyecto. Todos son cosas que hacemos todos los días. Muchas de ellas son proyectos. Recuerden siempre que la definición de proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para obtener un producto, resultado o servicio único. Esa es la definición de proyecto. Bueno, ¿cómo se lleva adelante, o digamos, cuáles serían las etapas por las cuales, o las fases por las cuales pasa un proyecto? Un proyecto se inicia y pasa a lo que es la etapa, la fase de iniciación. En la jerga nuestra, ese es el grupo de proceso de iniciación. Después que el proyecto se inició, ya vamos a ver qué cosas hacemos acá adentro, vamos a planificarlo. Una vez que lo planificamos, vamos a ejecutarlo, vamos a llevar a cabo ese plan. Y mientras estamos ejecutando, vamos a monitorear y controlar lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a comparar lo que estamos haciendo con el plan. Y por último, vamos a cerrar el proyecto. Y el cierre implica el fin del proyecto. Es decir, iniciamos, planificamos, ejecutamos, monitoreamos, controlamos, cerramos, fin. Ahora, ¿es todo así? ¿Termina el inicio, empieza con planificación, termina la planificación, empieza con la ejecución? No, las cosas se superponen, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí. Sepan que las fases o los grupos de procesos son estos, y vamos a estar trabajando en cada uno de ellos. Perdón. Cuando hablamos de proyectos, hablamos de buenas prácticas. Cuando estamos gestionando proyectos, estamos diciendo que estos son buenas prácticas, ¿sí? Ahora, hay algo que se llama metodología. La metodología es una secuencia de pasos que yo sigo para llegar a un objetivo. Las buenas prácticas es distinto. Las buenas prácticas son cosas que otros han hecho y que les han dado resultado. ¿Qué significa esto? Que yo, de todo lo que les estoy mostrando y contando, puedo aplicar algunas cosas y no aplicar otras.
¿Por qué? Y porque el proyecto no me lo demanda. O porque es un proyecto chico y no tengo tanta necesidad de hacer las cosas. O porque es un proyecto específico y requiere determinadas cuestiones y otras no. ¿Ok? De todas formas, las buenas prácticas, y en general, tiene 5 grupos de procesos, que son esos que les mostré en la anterior acá: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Tiene 10 áreas de conocimiento que tienen que ver con lo que son los saberes que vamos a incorporar dentro del proyecto, y tiene 49 procesos. Si vemos las buenas prácticas del PMI. Ahora, no vamos a entrar en todo esto, no les voy a dar todo un gráfico así con los 42 procesos, no se preocupen por eso. Lo que les vamos a dar son las cosas generales que ustedes tienen que hacer para lograr gestionar el proyecto correctamente. ¿Qué vamos a hacer en iniciación? En iniciación vamos a crear el Project Charter o el acta de constitución del proyecto y vamos a identificar los interesados. Cada una de estas cosas que vamos a hacer tiene un porqué, y ese porqué es lo que da apoyo a que uno diga, bueno, yo voy a hacer el acta de constitución y yo voy a identificar los interesados. Entonces vamos a empezar con el Project Charter o acta de constitución del proyecto. El Project Charter o acta de constitución del proyecto es un documento de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra en detalle, ¿sí? Que para mí, como director del proyecto, es muy importante. ¿Por qué? Porque me da autoridad para gestionar el proyecto. Pero también me permite comunicar la información que tiene que ver con el alto nivel del proyecto. ¿A quiénes? A todos los interesados. Ya vamos a ver dentro de un ratito qué es un interesado. Pero es por eso que el acta de constitución de proyecto sería conveniente que se hiciera en todos los proyectos. Ahora, este documento puede ser muy complejo o muy simple. Otra vez, de acuerdo a la organización donde usted esté, puede ser extremadamente complejo o puede ser simple. Puede tener este nombre o puede tener otro nombre. Pero esto, esto sería interesante poder hacer. ¿Qué puede contener? El objetivo del negocio. ¿Se acuerdan del caso del negocio que decíamos necesario, logro, objetivo? Bien, acá ponemos el objetivo del negocio. El alcance del proyecto a alto nivel. Yo voy a construir un gimnasio para los socios del club. ¿Ok? Ese es un alcance de alto nivel. Voy a construir un gimnasio para los socios del club. Justificación del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué hago este proyecto? Porque ya hay varios socios que nos han comentado que tienen ganas de hacer gimnasia dentro del club y existe la posibilidad de que el club participe en los concursos de gimnasia a nivel argentino, lo cual haría que bla, 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 bla. Justifico. ¿Cuáles son los supuestos? Por ejemplo, supongo que al construir este gimnasio, la gente va a venir y va a estar bastante lleno, bastante ocupado. Eso es un supuesto. Esto es más o menos como la película, es bastante vieja, no sé si la han visto, se llama El campo de los sueños, o El campo de sueños, de Kevin Costner, ¿sí? Donde hay alguien que le dice, o él mismo lo dice, si lo construyes, ellos vendrán. No le voy a contar la película es bastante interesante, se las recomiendo si la pueden ver, a mí me gustó por lo menos, pero tiene que ver con esto. Si lo construyo, la gente va a venir. ¿Cuáles van a ser los grandes hitos de este proyecto? ¿Y qué es un hito? Es algo de importancia en el proyecto. Por ejemplo, un hito de este proyecto podría ser diseño aprobado, ¿sí? Que el diseño del gimnasio esté aprobado.
Ok. Otro hito podría ser la losa de todo este gimnasio construido. Bárbaro. Otro hito podría ser que las paredes y el techo estén construidos. Ya es un volumen cerrado donde uno puede seguir haciendo cosas adentro independientemente del clima que haya afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los hitos deben tener una fecha. Deben tener una fecha. Grandes riesgos que puede tener el proyecto. Qué sé yo, un gran riesgo que puede tener el proyecto, que no se consiga la financiación, o que la financiación, o que haya un gran descalabro económico que no nos permita seguir adelante con el proyecto. Un presupuesto estimado, es decir, cuánto me podría llegar a salir el proyecto. Por decir algo, 300 millones de pesos. Principales interesados. Esta palabra la van a escuchar y por ahora les voy a dar la definición de interesado, que la vamos a volver a ver dentro de un ratito, pero es importantísimo que los principales interesados estén acá y sean identificados. Entonces, por ejemplo, principal interesado podría ser en la comisión directiva, ¿sí? El presidente del club. ¿Sí? Acuérdense, alto nivel, no entre en detalle, hay muchos más interesados. Y por último, el nombre del director del proyecto. El nombre del director del proyecto. Para que nosotros tengamos la autoridad para dirigir este proyecto. Ahora, ¿quién debería redactar esto? Esto debería redactarlo el patrocinador. Ya vamos a ver quién es el patrocinador. Pero debería redactarlo el patrocinador. Pero, en general, quien lo redacta es el director del proyecto y el patrocinador lo firma, además de firmarlo justamente los principales interesados. Bien, hasta acá. ¿Queda claro esta parte? Bien, tenemos pulgares para arriba. Gracias. Bien. Vamos bastante bien, bastante rápido. Vamos a tener tiempo para preguntas e intercambios a través del chat. Bien. Gustavo, ¿querés que hay una pregunta? Vamos. Janina, no sé si querés que te la haga. Dale. Profe, ¿puede explicar de nuevo los hitos del proyecto? Ahí la muestro en escenario la pregunta. Sí, Janina. A ver, un hito dijimos que es algo importante en el proyecto, que ocurre en el proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, a ver, ¿podéis conversar conmigo por el chat, Janina? Ponemos un sí. Perfecto. Excelente, Janina. Bien. ¿Cuáles fueron tus últimas vacaciones? ¿Dónde te fuiste? Chile. Excelente. ¿Santiago o algún otro lugar? No, pero Gustavo, Londres, le estoy hablando con Janina. No importa, vamos a usar también Londres. Fue por un tour por el sur. ¿Qué fuiste? ¿A Frutillar? ¿Cómo que se llama? Ahí a Torres del Paine, a alguna de esos lugares. Sí, perfecto, excelente. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los hitos de tu proyecto? ¿O cuáles podrían haber sido algunos hitos de tu proyecto? Me dijiste que fue un tour. Bien. Entonces, yo voy a suponer que contrataste una agencia. Entonces, por ejemplo, un hito de tu proyecto puede haber sido elegir la agencia con la cual ibas a
contratar esto, o bien tener firmado el contrato del tour, ¿sí? Con los pasajes sacados, el hospedaje ya contratado, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a ser un hito, es decir, algo importante, ya está, ya tengo los pasajes, tengo tengo el hospedaje, ya está. Excelente, 10 puntos. ¿Qué otro hito puede ser? Bueno, por ejemplo, el vuelo, porque es el comienzo de tus vacaciones, ¿sí? No quiere decir comienzo del proyecto, el proyecto ya comenzó. Cuando decidiste irte a Chile y empezaste a hacer todas las cosas, ahí empezó el proyecto. Acá un hito es viaje a Chile, vuelo a Chile. Ese es un hito. Vamos a suponer que vos decías, bueno, la verdad tengo unas ganas bárbaras de ver Torres del Paine. Bueno, llegar a Torres del Paine y ver Torres del Paine es otro hito. Es decir, son cosas que son importantes para vos, para, para tu proyecto, para considerar o para, digamos, tener idea de dónde estás dentro de tu proyecto. ¿Fui claro o necesitas un poquito más de explicación, Janina? Sí, bastante claro. Me Sí, hubiera gustado que me dijera, no, no bastante, pero bien claro, pero bueno. Si llegué a un bastante, me conformo. ¿Ok? Gracias. Y Gustavo, lo de Londres hacemos otro día. Ahí tenemos varias cosas que podríamos haber visto en Londres. No, no serían los objetivos. Son cosas importantes que vos vas a alcanzar dentro del proyecto. ¿Sí? Es como, a ver, es como decir, me voy a comprar un departamento, me dieron el préstamo hipotecario en el banco para comprar el departamento. Eso es un granito. Es algo que logré, estoy en un punto donde ahora todo lo que resta es hacer todos los trámites para obtener el departamento. ¿Ok? ¿Quedó más claro, Paula? Perfecto. sí, Excelente. perfecto. Gracias, Gustavo. Continuamos. No, por favor. Vamos a hablar ahora de los interesados. Y los interesados son personas y u organizaciones que pueden afectar el proyecto, pueden ser afectadas por el proyecto o percibir que pueden ser afectadas por el proyecto. Esto de la percepción es algo muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no está afectada por el proyecto y sin embargo perciben que están afectadas. Es una percepción, una característica humana. Entonces, vamos a continuar con esta interacción por el chat y les voy a preguntar por qué creen que es muy importante identificar a los interesados. ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima por el chat? Ahí Ahí está. está. Porque puede ayudar a que el proyecto se logre. Muy bien, Salomé, es una de las cosas, porque realmente los interesados lo necesitamos para ayudar al proyecto. Para que me estén contestando un montón, espero que no se me vaya. Porque pueden entrar en la etapa de ejecución. En realidad van a entrar mucho antes en el proyecto, María Laura. Van a entrar mucho antes y ahora voy a explicar cómo es eso. ¿Sí? Para que todos estén al tanto y alineados con el proyecto. Muy bien, Gustavo, esa es otra cosa. Porque yo quiero que ellos me apoyen mi proyecto. Hay veces donde no lo van a apoyar, pero eso después lo vamos a ver. ¿Mm? Después, sin interesados no hay proyecto rentable o que se pueda llevar a cabo y tenga éxito. Bien, Jessica. Sin interesados, ¿para qué hago el proyecto? Si no tengo interesados. ¿Sí?
Después, Paula dice, porque afecta la viabilidad o la realización. Correcto, Paula. Los interesados pueden afectar la viabilidad del proyecto o la realización. Y por último, Lisandro dice, porque determina qué tan posible es que el proyecto se logre dependiendo que tantos interesados abarque. Es interesante esto que pones, Lisandro, porque la cantidad de interesados que puede haber puede ser realmente extremadamente importante. ¿Y cómo diablos hago yo para gestionar tantos interesados? ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy construyendo una autopista? ¿Sí? Y esta autopista une 3 o 4 localidades. ¿Sí? ¿Cuántos interesados podríamos tener ahí? Todos los que transcurran por la autopista, toda la gente de la autopista, toda la gente de las comunidades. ¿Cómo manejamos eso? ¿Mm? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Después dice, porque puede afectar de manera directa o indirecta al proyecto, correcto. ¿Sí? Wilmer, bien. Y María ayuda a determinar la posibilidad de ejecución. En realidad interviene mucho en la posibilidad de ejecución. Sin embargo, hay algo que ninguno de ustedes puso, y que es que el interesado es aquel que me provee de información para que yo pueda hacer el proyecto. Y esos son los requisitos. Los interesados van a tener requisitos que nosotros vamos a tener que relevar para poder hacer el proyecto. Y eso me lleva a una cuestión importante. Es decir, que los interesados deben ser identificados lo más temprano posible en el proyecto. ¿Por qué? Porque si son identificados muy, muy adelante en el proyecto, pueden llegar a traer cambios muy importantes. Entonces, los interesados, por lo menos en lo que es la gestión predictiva de proyectos, que es lo que estamos viendo, tienen que ver con los requisitos y tienen que ver con obtener los requisitos lo más temprano posible en el proyecto. Con los requisitos vamos a trabajar de esta forma. Vamos a identificarlos, vamos a analizarlos y vamos a definir qué cosas vamos a hacer. Entonces, identificar. ¿Qué vamos a identificar? Personas u organizaciones. ¿Sí? Y en el caso de las organizaciones, generalmente vamos a tratar de tener algún tipo de punto de contacto, es decir, una persona con la cual podamos hablar. Los interesados tienen influencia sobre el proyecto y sobre los entregables. Nosotros vamos a recopilar esos requisitos y en base a esos requisitos nosotros vamos a trabajar en el proyecto y vamos a crear los entregables. Los interesados pueden ser positivos, que están a favor del proyecto, neutrales, que el proyecto no les, digamos, no sienten que los afecta, pero no le van a prestar atención, y los negativos que están en contra del proyecto. Y acá una de las cuestiones que siempre remarco es, a los negativos hay que escucharlos. Es decir, si uno identifica un interesado que es negativo, lo primero que debe hacer, repito, lo primero que debe hacer es tener una reunión con esa persona y escucharlo y ver por qué por qué se puso en forma o por qué está en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces un interesado negativo está en contra del proyecto porque él considera que le tendrían que haber dicho algo y no se lo dijeron, porque él considera que lo tendría que haber tomado en cuenta y no lo tomaron en cuenta. Entonces, muchas veces con esta interacción en forma, ¿cómo se llama? En forma de reunión, de escucha, muchas veces transformamos a alguien que podría haber sido negativo en un interesado por lo menos neutral y algunas veces en positivo.
¿sí? Entonces recuerden, cuando identifiquen interesados que son negativos, siéntense y escúchenlos. Si después sigue siendo negativo, vamos a gestionarlos de otra forma, pero escúchenlos, porque tienen la posibilidad de llegar a transformarlos en neutrales o positivos. Y por último, y no me canso de decirlo, hay que identificarlo lo más pronto posible. Después, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a analizarlos, ¿sí? Vamos a ver cuál es el nivel de interés que tienen en el proyecto. Vamos a ver cuáles son sus expectativas, cuál es la importancia que tienen dentro del proyecto, dentro de la organización, cuál es su poder y cuál es su influencia. Y en base a todos estos datos vamos a obtener información, perdón, vamos a obtener información, ¿sí?, que vamos a utilizar para gestionar. Y por último, vamos a definir qué estrategia de gestión vamos a utilizar y qué nivel y momento lo vamos a hacer y qué nivel y en qué momento lo vamos a hacer participar dentro del proyecto. En general, siempre digo que a los interesados, esto es una visión mía, pero los interesados deberían estar involucrados constantemente en el proyecto. Y eso se logra a través de conversaciones informales, a través del envío de información para obtener feedback, etcétera, etcétera. Pero no esperar hasta determinado momento y en ese momento meterlo, hacerlo participar desde antes en el proyecto. ¿Cuáles son los interesados? Bueno, el primer interesado y principal interesado es el patrocinador. ¿Y quién es el patrocinador? El patrocinador es la persona que pone los recursos, perdón, es la persona que tiene la idea, ¿sí?, que va a generar este proyecto, que pone o consigue los recursos para que para que llevemos a cabo ese proyecto, y que puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Nuestro mejor amigo si los directores de proyecto hacemos las cosas bien, y nuestro peor enemigo si los directores de proyecto hacemos las cosas mal. Al patrocinador hay que tratarlo con cuidado, hay que tratarlo con responsabilidad, hay que mantenerlo informado, hay que trabajar en conjunto con él. Después otros interesados son el equipo de proyecto, ¿sí?, la gente técnica, la que va a llevar a cabo el proyecto. Otros interesados son los gerentes funcionales. Los gerentes funcionales son los que se ocupan de algún tipo de función en la organización. Por ejemplo, gerente de finanzas, gerente de administración, gerente de operaciones. Perdón. Gerente de recursos humanos, gerente de sistemas, etcétera, etcétera. Usuarios, la gente que va a utilizar los entregables del proyecto. Los clientes, aquellos que nos piden que hagamos un proyecto y nos pagan por hacerlo. Los proveedores, aquellos que van a proveer algo al proyecto, ya sean recursos humanos, pueden ser máquinas, pueden ser no sé, espacios de oficinas, todos ellos son proveedores. Organismos oficiales, que dependiendo del proyecto van a tener mayor o menor injerencia en el tema. El público, ¿sí?, si yo estoy haciendo algún tipo de proyecto que sea general, o digamos un proyecto municipal, provincial, nacional, el público, el ciudadano, va a tener mucho, va a ser interesado en el proyecto. Y empleados, los empleados de la organización, ¿sí? Estos son algunos, puede haber otros interesados. E incluso dentro de esto podemos refinar la cosa. Porque, por ejemplo, si decimos público o comunidad, y yo estoy haciendo un proyecto, puede ser que una parte de esa comunidad esté en contra de ese proyecto. Y puede ser que otra parte de la comunidad esté a favor de ese proyecto, ¿sí? Entonces, podemos refinar esto más.
Otra cosa es la PMO. La PMO es lo que se llama la Project Management Office o Oficina de Gestión de Proyectos, que es un órgano que forma parte de la organización y que se ocupa de hacer varias cosas con los proyectos. Creo que alguien va a tocar este tema en el futuro. Hasta acá, póngame los pulgarcitos, que me encanta ver que hay muchos pulgarcitos dando vuelta. Maravilloso, tenemos pulgarcitos. Hay una pregunta, Gustavo. Dale. Ahí la ponemos. ¿Puede ocurrir que el patrocinador y el director de proyecto sea la misma persona? A ver, ¿cómo ocurrir? Puede ocurrir, pero no es una buena práctica. Como ocurrir, puede ocurrir, no es una buena práctica. Porque el director de proyecto se va a tener que meter en el proyecto y generalmente el patrocinador va a tener que hacer otras cosas aparte de patrocinar el proyecto. Entonces, como lo dije antes, o sos técnico o sos director del proyecto. Acá o sos patrocinador o sos director del proyecto. Bien. Bueno. Tenemos otra, no sé si querés que la... No, vamos a esperar porque ya estoy terminando. Dale, y prefiero que hagamos para el final. Sí, exacto. Bien. Bien. ¿Cómo identificamos a los interesados? Los interesados los podemos identificar a través de determinados documentos, por ejemplo, el acta de constitución, el contrato, ¿sí? Lecciones aprendidas. Los podemos identificar a través de regulaciones. Podemos identificarlo a través de entrevistas. Podemos identificarlo a través de lo que se llama el juicio de expertos. El juicio de expertos es un nombre muy lindo para decir aquella persona que sabe. ¿Sí? Entonces un experto puede ser, por ejemplo, el operario que está en una máquina porque de eso él sabe mucho. O puede ser un consultor externo, o puede ser un investigador, ¿sí? Es aquella persona que sabe del tema del que se trata. Otro que puede estar en los documentos del que tengan acceso al proyecto. Otros interesados pueden surgir de los riesgos. Otros pueden surgir del caso de negocios, del plan de beneficio y muchos otros más. En general, una de las formas más interesantes de identificarlo es cuando yo tengo entrevista con alguna persona, preguntarle al final de la entrevista, ¿a vos qué te parece? ¿Podría haber algún tipo de... ¿podrías decirme si hay alguna otra persona que esté interesada en esto? Y así incorporo interesados dentro de mi lista de interesados. Y para gestionar estos interesados yo puedo utilizar herramientas como por ejemplo esta matriz, que es una matriz que mide poder e interés en forma cualitativa y nos genera 4 cuadrantes donde nos indica qué estrategia voy a utilizar. Por ejemplo, una persona que tiene poco poder, ¿sí? Y poco interés va a estar dentro del cuadrante, monitorear. ¿Qué significa monitorear? A ver, cada tanto ver qué es lo que está ocurriendo con esa persona, ¿sí? A ver si incrementó su interés, a ver si incrementó su poder, pero no hacer mucho más que eso, simplemente estar viendo cómo funciona la cosa. Después, si tiene mucho interés y poco poder, mantenerlo informado. Y acá es importante este intercambio, porque yo quiero que esa persona mantenga su interés en el proyecto y trabaje dentro del proyecto. Trabaje dentro del proyecto y colabore conmigo. Si tiene poco interés, pero mucho poder, hay que mantenerlo satisfecho, ¿sí? Hay que pasarle la mano sobre el lomo, informarle, mantenerlo al tanto. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene mucho poder puede llegar a complicarme la vida. Entonces, reconozco el poder que tiene a través de este intercambio de información
pero no hago mucho más que eso. Y por último, donde tengo una interacción constante, son aquellos que tienen mucho interés y mucho poder. Y ahí, que dice gestionar cuidadosamente, ahí es donde está el patrocinador. Entonces, con esas personas trabajo, me reúno seguido, trabajo con ellos, intercambio información, eh, eh, podemos conversar así de los temas del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Hasta acá he llegado, he quedado, bueno, estamos bastante bien. He tratado de darles la información, la mayor información posible acerca de lo que se trata los proyectos, ¿sí? Cómo se inician, qué características tienen, y las dos cosas importantes que al principio del proyecto habría que hacer. Entonces, ahora, si tienen preguntas, estoy encantado de poder responderlas. Perfecto. Hay una pregunta de María, ahí la estoy mostrando, Gustavo. ¿Qué pasa si hay problemas con el patrocinador? ¿Cómo se solucionaría? Si hay María, problemas con no el sé si, patrón, para Gustavo, no sé si se anima María a subir al escenario, la puedo invitar, interactúa ahí con Gustavo. encantado. Tengo un pulgar, no sé si está María, si no, por ahí no se anima. Bueno, Nos salimos. Bueno, no importa. ¿Qué pasa si hay problemas con el patrocinador? ¿Cómo se solucionaría? Primero que nada, uno tiene que buscar la fuente de esos problemas. Porque si hay problemas con el patrocinador, es porque el patrocinador no está contento con el proyecto. Y si no está contento con el proyecto, no está contento con mi trabajo. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que está pasando. ¿Mm? ¿Cómo se solucionaría? En esta gestión de conflicto, María Jara, ahí puso el pulgar para arriba. a ver. Ah, estás desde un dispositivo móvil, María, no te puedo subir al escenario. Es una pena, una Una pena. pena. Igual hace un momento, dice. Bueno, cualquier cosa nos interactúas por el chat. Bien. Bien, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y si hay problema con el participador, acá es bastante claro que yo por ahí he tenido o he realizado algo que no le gustó. Y yo lo que creo en estos casos es que lo más apropiado es ir, sentarse y decirle, esta es la situación, ¿cómo podemos hacer para, o cómo, qué tengo que hacer para poder corregirla y que vuelvas a tener confianza en mí y en mi trabajo? ¿Por qué? Porque es muy raro que el patrocinador tenga problemas contigo si no metiste la pata en algo, ¿sí? Si no te equivocaste, si no hiciste algo mal o si no estás llevando correctamente el proyecto. Es raro. Eh, a lo mejor le erraste a la forma en que tenías que tratarlo, a lo mejor lo trataste muy amistosamente y resulta que la persona prefiere mantener una distancia, en cuyo caso tendrías que cambiar tu forma de trato, ¿sí? Pero en general, cuando hay cosas con el patrocinador, habría que tendrías vos que trabajar introspección, a ver, ¿qué hiciste que pudo ocasionar esto? Y a partir de ese, este, de ese descubrimiento de lo que vos hiciste, tratar de revertir la situación. Bien sería llegar a un acuerdo entre ambos para estar satisfechos. Más que un acuerdo, yo diría entender de dónde viene eso y hacer todas las cosas que tenés que hacer para cambiar. ¿Ok? Perfecto. Vamos a otra, Gustavo. Vale. No sé si lo mencionó, pero cada interesado tiene más valor que otro. A ver, valor. Tenemos una cierta tendencia a clasificar las personas dentro de una organización y también en la sociedad y en la vida.
todos los interesados tienen interés en el proyecto, ¿sí? O digamos, participan del proyecto, algunos más, algunos menos, algunos a favor y otros en contra. Yo no sé si utilizaría la palabra valor para decir que hay, que hay interesados que tal vez son clave. Tal vez la palabra que utilizaría son interesados clave, ¿sí? Entonces, si vos, por ejemplo, estás haciendo un proyecto que tiene que ver con la instalación de un sistema contable, es evidente que un interesado clave va a ser el contador de la organización, ¿sí? Es clave porque lo afecta muy directamente y él va a estar muy involucrado en esto, ¿ok? Ahora, valor es una palabra que yo no utilizaría, porque eso implica, no sé, a mí no me gusta, ¿ok? No sería el término que utilizaría. Sí, interesado clave. Quería editar la pregunta, pero si pero sí, la palabra clave o que uno me ayude más que otro afecta más el proyecto. Ok, sí, puede haber interesados que te ayuden más que otros, ¿sí? Puede haber interesados que tengan más importancia por el tipo de proyecto que es. Perfecto. Gracias, Gustavo. Hay una última pregunta. ¿El PMO sería un área de una organización? Sí, el PMO es un área de la organización que en general está, digamos, puede depender de un área funcional o puede depender directamente desde el tope de la organización, ¿sí? de la gerencia general de la organización, de la dirección general de la organización. Pero PMO es un área de la organización. Perfecto. Bárbaro. Hasta ahí están todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por participar. Participaron, la verdad, muy activamente interactuando Perdón, en el Lucas, chat. te Sí, interrumpo un segundito. María dale, Laura Gustavo. puso, A ver. la PMO dice, ¿los proyectos llegan ahí o parten de ahí? En realidad, la PMO, dependiendo del tipo de PMO, trabaja para ayudar a la gente a que los proyectos se realicen y ayudar a que los proyectos se elijan, pero no es que llegan ahí o parten de ahí, ¿sí? Es más un órgano que te va a dar soporte e incluso en algunas PMO pueden gestionar algunos proyectos, pero en general te van a dar soporte, te van a controlar, te van a ayudar a que los proyectos se realicen e incluso te van a ayudar a determinar qué proyectos vas a hacer durante el tiempo que esté acordado. Ahora Perfecto, sí. gracias. Gracias, Gustavo. No, de Bueno, nada. vamos a dejar unas preguntas de encuesta, si pueden por favor completarlas. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por participar de vuelta. La semana que viene vamos a tener otra sesión, el martes 17 a las 19 horas, con el tema de planificación, ¿sí? Alcance y cronograma, con la participación de Natalia Boto. Así que esperamos que se puedan conectar todos nuevamente. Y bueno, les dejo, ahí están publicadas todas las encuestas, ¿sí? Para que las puedan publicar, para que las puedan contestar. Nuevamente, Gustavo, muchísimas gracias por la presentación. Espero que lo hayan disfrutado. Gran orador y muchísima experiencia, así que espero que se lleven todo el conocimiento que les transmitió Gustavo y nos vemos en la próxima sesión de Deja tu Impacto 2.0. ¿Sí? Gracias a todos. Rápidamente me despido de ustedes, le contesto a Lucas, cualquier área de la organización puede generar proyectos, cualquier área, cualquiera que se te ocurra puede generar proyectos. Les agradezco a todos la participación, sobre todo los deditos para arriba, y que disfruten y que aprendan mucho con esta iniciativa de los 3 capítulos del PMI que me parece espectacular. Genial. Bárbaro. Gracias a todos.
Gracias, Gustavo. Hasta luego. Saludos a todos. Que tengan un buen día, hasta luego.